Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial hoy porque tenemos un tema que, de verdad, no van a poder creer. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y no vamos a hablar de su relación actual, porque eso ya lo saben todos. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más sutil, algo que quizás se les ha pasado por alto, pero que revela muchísimo. El gesto secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel que no te creerás. Así que si son fans de ellos, de las series turcas, o simplemente aman los pequeños detalles que cuentan grandes historias, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar a desvelar este misterio, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ustedes saben que nos encanta traerles lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos perfectamente la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos lugares. Sus personajes, Serkan y Eda, nos robaron el corazón con su historia de amor llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, momentos inolvidables. Pero más allá de las cámaras, la conexión entre Kerem y Hande era palpable. Y aunque su relación sentimental ya es historia conocida, siempre hay rincones ocultos en el desarrollo de una serie que merecen ser explorados. Hoy me he topado con un detalle, un pequeño gesto, que Kerem Bürsin hacía de forma recurrente cuando estaba en escena con Hande Erçel, un gesto que a mi parecer, no es casualidad y que dice mucho sobre la dinámica entre ellos en ese momento. Este gesto, que puede pasar desapercibido a simple vista, tiene que ver con la forma en que Kerem se posicionaba, la manera en que sus manos interactuaban con su propio cuerpo o con el entorno cuando compartía pantalla con Hande. Piensen en las escenas clave, aquellas donde Serkan miraba a Eda con una intensidad que no necesitaba palabras. En esos instantes, muchas veces sin darnos cuenta, Kerem Bürsin se tocaba el pecho, justo a la altura del corazón. A veces era un roce sutil, otras veces un apretón leve, como si estuviera intentando calmarse o procesar la emoción que veía reflejada en Hande. Ahora sé lo que algunos podrían estar pensando, pero es normal que los actores se muevan, se toquen. Y sí, en parte tienen razón. Pero lo interesante aquí es la recurrencia y el contexto. No estoy hablando de cualquier gesto, estoy hablando de un patrón que se repite en momentos específicos, momentos de gran intimidad emocional entre Serkan y Eda, que sabemos, eran un reflejo de la conexión real entre Kerem y Hande. Analicemos un poco por qué este gesto podría ser tan significativo. El acto de tocarse el pecho, especialmente cerca del corazón, es un gesto universalmente reconocido de emoción, de vulnerabilidad, de una conexión profunda. Puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser una forma subconsciente de Kerem de reafirmarse, de centrarse en sí mismo ante la avasalladora presencia o las palabras de Hande. Es como si dijera, wow, lo que siento es intenso. Otra interpretación, y esta es la que me resulta más cautivadora, es que este gesto podría ser una manifestación física de la emoción genuina que sentía Kerem por Hande en ese momento. Cuando estamos ante alguien que nos provoca sentimientos fuertes, ya sea amor, admiración o incluso nerviosismo, nuestro cuerpo reacciona de formas inesperadas. Tocarse el corazón puede ser una manera de lidiar con esa aceleración interna, de intentar controlarla o simplemente de reconocerla. En el contexto de la actuación, donde se supone que deben transmitir emociones, este gesto podría haber sido una capa adicional de autenticidad, algo que escapaba al guión y que nacía de la conexión real entre los actores. Piensen en esas escenas icónicas, la primera vez que Serkan se da cuenta de que está enamorado de Eda, o los momentos de tensión romántica, las miradas que lo decían todo. En muchos de esos fotogramas, si van y lo revisan, verán a Kerem con la mano sobre su pecho. No es un gesto teatral exagerado, es algo sutil, casi imperceptible, pero que al notar su repetición, se vuelve imposible de ignorar. Podría ser que Kerem Bürsin, sin darse cuenta del todo, estuviera expresando en ese pequeño gesto lo mucho que Hande Erçel le afectaba, incluso en medio de la actuación. Es posible. Los actores, incluso los más experimentados, a veces dejan que sus emociones reales se filtren en sus interpretaciones. Y cuando hay una atracción o un afecto profundo entre compañeros de reparto, esa chispa a menudo se manifiesta de maneras sutiles. Además, consideremos el arte de la actuación. Los actores son entrenados para canalizar emociones. Pero a veces,
La fuente de esa emoción está tan cerca, tan presente, que la canalización se vuelve casi automática. Kerem y Ande no solo actuaban como Serkan y Eda, estaban viviendo una etapa de su vida donde sus sentimientos eran muy reales. Este gesto podría ser la prueba de que en esos momentos de intimidad actuada, Kerem estaba verdaderamente sintiendo algo profundo por Ande y su cuerpo, de forma instintiva, reaccionaba. Este tipo de detalles son los que hacen que las series y las historias de los actores sean tan fascinantes. No es solo la trama, no son solo los diálogos, son esas pequeñas imperfecciones, esas fugaces manifestaciones de la realidad que se cuelan en la ficción. Y el gesto de Kerem tocándose el pecho es un ejemplo perfecto de cómo las emociones reales pueden dejar su huella en la pantalla. Podríamos pensar también en la presión del rodaje, la intensidad de las escenas. A veces uno se lleva la mano al pecho simplemente para respirar mejor, o para calmar un nudo en el estómago. Pero de nuevo, la clave está en la recurrencia y el contexto. No sucede en todas las escenas, sino en aquellas donde la conexión entre Serkan y Eda es la protagonista, donde la tensión romántica es casi palpable. Este gesto secreto de Kerem Bürsin no es algo que esté escrito en el guión. No es una indicación del director en el sentido tradicional. Es, me atrevería a decir, un tic nervioso, una reacción física a una conexión emocional que iba más allá de la actuación. Y es precisamente por eso que es tan intrigante y, como dice el título, increíble. Porque nos permite vislumbrar la intimidad, la química genuina que existía entre ellos, capturada para siempre en celuloide. Ha habido innumerables análisis de la química de Kerem y Ande. Se ha hablado mucho de sus miradas, de sus sonrisas, de cómo se complementaban en escena. Pero este pequeño gesto, este roce del corazón, es una prueba más, una evidencia silenciosa, de que lo que vimos en pantalla no era solo una actuación brillante, sino que también estaba teñido de emociones reales y profundas. Para aquellos que disfrutan de desentrañar los entresijos de la producción de series y la vida de los actores, este es un detalle que vale oro. Es una invitación a ver la serie de nuevo, pero esta vez con ojos de detective, buscando esos pequeños gestos que revelan la verdad oculta detrás de las cámaras. Y cada vez que vean a Kerem Bürsin con la mano en el pecho mientras mira a Hande Erçel, sabrán que están presenciando algo más que una escena, están presenciando una manifestación de una conexión que en ese momento era muy, muy real. Imaginen a Kerem en el set, preparándose para una escena emotiva con Hande. Respira hondo, se mira a los ojos y, en ese instante de conexión previa a la acción, su mano se posa en su pecho. No es por el personaje, es por la mujer que tiene delante, por la historia que están construyendo juntos, tanto en la ficción como, tal vez, en la vida real. Es la manifestación física de un sentimiento que intentaba mantener a raya o, quizás, que dejaba fluir libremente. Y este gesto, para mí, es un regalo. Es un regalo para los fans que buscamos esa autenticidad, esa humanidad en nuestras estrellas favoritas. Nos recuerda que detrás de los personajes hay personas reales con sentimientos reales, y que la magia del cine y la televisión a menudo surge de esa hermosa y a veces caótica mezcla entre la ficción y la realidad. Así que ahí lo tienen, el gesto secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel que espero, les haya parecido tan fascinante como a mí. Un pequeño detalle, una mano sobre el corazón, que dice muchísimo sobre la conexión y las emociones que existían entre ellos. Para resumir, hemos explorado cómo un gesto recurrente de Kerem Bürsin, al tocarse el pecho en escenas clave con Hande Erçel en Senkalkam, podría ser una manifestación física de sus emociones genuinas y de la profunda conexión que compartían. Este pequeño detalle, a menudo pasado por alto, añade una capa fascinante de autenticidad a su actuación y a la historia de amor que cautivó al público. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí y que hayan disfrutado desentrañando este pequeño misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya habían notado este gesto? ¿Qué otras interpretaciones le dan? Déjenme todos sus comentarios ahí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.